vamos a hablar acerca de las vías biliares, las cuales constituyen un sistema de conductos que permiten almacenar y evacuar la bilis producida por el hígado al tubo digestivo. Para una mejor comprensión de los mismos necesitamos tomar en cuenta tres órganos: el hígado, el páncreas y el duodeno. A su vez, les he graficado unas hermosas ilustraciones que les permitirá comprender al 100% la anatomía de los mismos. Respecto a su clasificación, se divide en el sistema de conductos que está por dentro, la porción intrahepática, y la que está por fuera del hígado, la porción extrahepática. La vía intrahepática se constituye en el espesor del parénquima, formando dos grandes conductos, el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. A su vez, la vía extrahepática se divide en dos partes: una vía principal, que incluye el conducto hepático común y el colédoco, y una vía accesoria que abarca la vesícula biliar y el conducto cístico. La vía biliar intrahepática se constituye de la unión entre los conductos segmentarios, que nacen entre los hepatocitos, que drenan a los conductos sectoriales, hasta terminar volcando el contenido a los conductos hepáticos. Es importante saber que transitan acompañados de ramas de la vena porta, que brinda la irrigación funcional, y la arteria hepática, que aporta la irrigación nutricia. En cuanto a la porción extrahepática, en la parte final del cuello de la vesícula es posible encontrar al conducto cístico, que comunica a la vesícula con el resto de la vía biliar y tiene dos porciones: una proximal, llamada porción en espiral, que va unida al cuello de la vesícula y se llama así porque tiene muchas válvulas de Geyser, y una porción distal, que es la que se une al colédoco y la llamamos parte lisa. Luego tenemos al conducto hepático derecho y al conducto hepático izquierdo, que son los primeros en drenar la bilis que viene del hígado, uniéndose para formar al conducto hepático común, que al unirse con el cístico forman el conducto colédoco, que es quien lleva finalmente la bilis al duodeno, específicamente la segunda porción del duodeno. Pero, ¿cómo hace la bilis para almacenarse en la vesícula biliar? Gracias a unos esfínteres que siempre permanecen cerrados, y solo ciertos mecanismos las abren, de modo que la bilis retrógradamente se almacena en la vesícula. En la siguiente imagen es posible observar al conducto hepático derecho y al conducto hepático izquierdo, al conducto cístico formando al conducto colédoco, quien recibe el conducto pancreático, y ambos drenan en la segunda porción del duodeno. El conducto colédoco a su vez se divide en cuatro porciones: la porción supraduodenal, por encima del duodeno; la retroduodenal, posterior al duodeno, detrás de la cabeza del páncreas, la porción retropancreática; y la última porción que recibe el conducto pancreático y perfora el duodeno, la porción intraduodenal. Ellos formarán la papila duodenal mayor y por arriba la papila duodenal menor. La vesícula biliar se encuentra irrigada por la arteria cística, que proviene de la arteria hepática derecha. Esta a su vez se deriva de la arteria propia, que viene de la arteria hepática común. La hepática común proviene del tronco celíaco y el tronco celíaco proviene de la aorta abdominal, teniendo un recorrido desde la aorta abdominal, tronco celíaco, la arteria hepática común, arteria hepática propia, arteria hepática derecha y la arteria cística. A su vez, la arteria cística nos permite la irrigación de los conductos biliares junto con la pancreatoduodenal y la supraduodenal. El drenaje venoso está dado principalmente por la vena cística hacia la vena hepática derecha, y lo demás por el plexo venoso supraduodenal hacia la vena porta. Hola, yo soy la vía biliar accesoria. Comprendo la vesícula biliar y el conducto cístico. Yo soy la vesícula biliar. Soy un saco fibromuscular por músculo liso que me envuelvo. Mi objetivo es almacenar la bilis, más no crearla, porque ese es el objetivo del hígado. Yo contengo un fondo, un cuerpo y un cuello. Entre el cuerpo y un cuello hay una estrechez que se denomina infundíbulo, que continúa en la parte izquierda yendo al conducto cístico. Yo me encuentro en el hipocondrio derecho, ocupando el receso subhepático. Tengo relaciones anteriores con pared anterolateral del abdomen superior con el hígado y la fosa cística, separada por la placa vesicular. ¿Qué es la placa vesicular? Es una lámina portadora de vasos, arterias de vesícula biliar y venas portaaccesorias y linfáticos. Inferior está el colon transverso y posterior está el duodeno. Yo soy el conducto cístico, voy desde la vesícula biliar hasta la vía biliar principal. Mi recorrido es hacia abajo, a la izquierda y hacia atrás hasta alcanzar el conducto hepático común. A 2 centímetros encuentro el primer esfínter, que se denomina pliegue espiral, y en el cuello se forma un esfínter. Mi vascularización está dada por la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha. En las venas existen dos vías, una superficial y una profunda. En la vía superficial son venas satélites de arterias que terminan en rama derecha de vena porta hepática, mientras que en la profunda penetran fosas de la vesícula biliar. Los linfáticos nacen de plexos submucosos y subserosos. En cara hepática se conectan vasos linfáticos infrahepáticos y el resto drena en nodos císticos. Y la inervación procede de plexos hepáticos anteriores y posteriores. Mi nombre es Naiden Parrales y les voy a hablar del páncreas. El páncreas es un órgano profundo que se adosa a la pared posterior del abdomen en una ubicación prevertebral.
Es una glándula alargada que presenta una concavidad posterior moldeada por la columna lumbar a nivel de L1 y L2. El páncreas es un órgano exocrino y endocrino y es un órgano retroperitoneal. Se encuentra relacionado anteriormente con el peritoneo parietal. En la porción derecha, la cabeza del páncreas va a estar relacionado con la concavidad del duodeno y posteriormente con el conducto colédoco. En la porción izquierda va a estar relacionado con el vaso. Anteriormente se relaciona con el estómago, con la transcavidad de los epiplones, con el colon transverso y su raíz. La raíz del mesocolon transverso cruza oblicuamente la cara anterior del páncreas y el borde inferior y anterior del cuerpo del páncreas. Por esta razón, el páncreas está dividida en dos partes, infracólica y supracólica. En la parte inferior de la cabeza del páncreas se encuentra el proceso unciforme, que va a estar relacionado con la cavidad pancreática, mediante el cual van a sobresalir los vasos mesentéricos superiores. Posteriormente, la cabeza del páncreas se encuentra relacionada con el conducto colédoco, con la vena cava inferior, con la aorta, con los vasos renales izquierdos y con los vasos gonadales. Ahora hablaremos del cuello. El cuello presenta dos tubérculos, un tubérculo anterior que se encuentra debajo del duodeno y un tubérculo posterior, que también es denominado tubérculo mental. Este se encuentra posterior al duodeno. Posteriormente, el cuello va a estar relacionado con la vena porta y con la vena mesentérica superior. El cuerpo del páncreas. El cuerpo presenta tres caras y tres bordes. Las caras son anterior-superior, anterior-inferior y posterior, y los bordes son anterior, superior e inferior. Presenta un tubérculo pancreático en su parte superior y posteriormente está relacionado a la arteria mesentérica superior, a la glándula suprarrenal izquierda, al riñón izquierdo y a los vasos renales izquierdos. La cola es una prolongación del cuerpo. Está relacionada con el ligamento esplenorenal y se encuentra separada de la extremidad inferior del riñón, no solamente por la lámina prerrenal, sino también por la lámina parietal posterior. Posteriormente se relaciona con la vena esplénica, con la arteria esplénica y con el vaso. El conducto pancreático principal o el conducto de Wilson se encuentra ubicado en el centro del órgano. Este se origina en la cola del páncreas, terminando así en la cabeza. Podemos apreciar en la imagen que a nivel de la cabeza se forma una S itálica, que se encuentra con el conducto colédoco junto a la proximidad de la pared duodenal. El conducto pancreático principal o conducto de Wilson termina conjuntamente con el conducto colédoco en la ampolla hepatopancreática, desembocando así en la papila duodenal mayor, que esta drena a su vez los ácidos de la cola, del cuerpo y de la parte posterior de la cabeza del páncreas. El conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini se encuentra 2 o 3 centímetros por encima del conducto pancreático principal. Su orificio forma la papila duodenal menor, el cual drena la parte anterior de la cabeza del páncreas. Posteriormente vamos a hablar respecto a la irrigación del páncreas. Esta tiene principalmente dos orígenes. Primero, que es del tronco celíaco, y como segundo, de la arteria mesentérica superior. Bien, presenta también tres sistemas, que es el derecho. Segundo vienen a ser los arcos pancreatoduodenales y como tercero tenemos el izquierdo. Estos arcos pancreatoduodenales vienen principalmente irrigados por la arteria gastroduodenal y por la arteria mesentérica superior. Estos arcos también presentan una cara anterior, de las cuales hacen anastomosis las arterias pancreatoduodenal anterior superior y la arteria pancreatoduodenal anterior inferior. También su cara posterior presenta la anastomosis de las arterias pancreatoduodenal posterior superior y de la arteria pancreatoduodenal posterior inferior. La región media del páncreas se va a encontrar irrigada por la arteria pancreática dorsal, la misma que va a descender por detrás del cuello del páncreas y va a tener dos terminaciones, una derecha que va a irrigar a la arteria pancreatoduodenal superior y una izquierda que va a irrigar a la arteria pancreática inferior. Respecto a su lado izquierdo, el páncreas va a presentar una arteria esplénica, una arteria pancreática inferior, la cual va a ser la responsable de irrigar a todo el cuerpo de la glándula, y una arteria pancreática mayor, la cual se va a anastomosar con la arteria pancreática inferior. Respecto a las venas, en su lado derecho va a presentar un arco pancreático duodenal anterior, el mismo que va a unir a la vena gastromental con la vena mesentérica superior, en conjunto con el arco pancreatoduodenal posterior, el cual va a unir a la vena mesentérica superior con la vena porta hepática, en conjunto de varias venas pancreáticas que irán desde la cabeza del páncreas hasta la vena mesentérica superior. Por otro lado, su parte izquierda es menos sistemizada y cuenta con numerosas venas pancreáticas y con venas que van dirigidas hacia el origen de la vena porta hepática. También cuenta con una vena inconstante, que es la vena pancreática inferior. Respecto a su drenaje linfático, tenemos que los vasos más grandes son los encargados de drenar a los nodos que se encuentran alrededor del páncreas y a sus grupos adyacentes. En los vasos de la cola y del cuerpo drenan en los nodos pancreático-esplénicos o también directamente en los nodos preaórticos. Los vasos correspondientes del cuello y la cabeza son los encargados de drenar en los nodos de las arterias pancreático-duodenal, mesentérica superior y hepática. También son los encargados de drenar en los nodos celíacos. Finalmente, en su inervación tenemos que viene dado por el plexo celíaco y la mesentérica superior. Son nervios mixtos, es decir, que son parasimpáticos y simpáticos.
Esperamos que esta presentación les haya gustado. Somos estudiantes de medicina del primer ciclo de la Universidad de La Salle. ¡Hasta la próxima!